asesoramiento de nosotros en cuanto pues a alguna inquietud, alguna duda que ustedes puedan presentar. Yo particularmente respecto a lo que dice la profe, creo profundamente que la disciplina es muy importante cuando uno quiere sacar un trabajo, una opción de grado desde la investigación. ¿Por qué? Porque usted tiene que, o sea, usted no se puede quedar con lo que le dan, usted tiene que buscar, usted tiene que tener esa claridad frente a esos temas o a esos procedimientos que le están diciendo haga para que los pueda hacer. Entonces, yo les quise como realizar aquí una diapositiva como en la forma en la que yo organizo mis ideas y que me permite no tener la respuesta de todo, pero sí me permite tener como una guía a la hora de lo que debo realizar. Y según en los encuentros en los que yo he estado, que he podido participar con la profesora Ana, pues es como la orientación que ustedes deben tener a la hora de enmarcar lo que les falta y lo que ya tienen. Entonces les voy a compartir esta diapositiva para que la tengan como presente, no en el contenido, sino en la estructura de cómo yo considero o cómo es importante para mí organizar pues mi información, según todo lo que la profesora les ha dado, las herramientas, los conceptos, las inquietudes individuales, los encuentros virtuales. Entonces es como aprender a hacer como un mapeo de todo lo que se les da para que lo puedan tener en cuenta a la hora de buscar, porque en síntesis es trabajo autónomo y es dedicación y es compromiso, no más. Listo, bueno, muchas gracias a la profe Ana por la invitación. Buenas noches para todos. Bueno, mi compañera Alexandra va a presentarles allí pues cómo hace ya su organización, entonces ya hablo yo. Yo se los quiero dejar como ejemplo, por ejemplo, esto lo he sacado de lo que la profesora nos envió como soportes y de lo que ella ha explicado en las charlas, que puedo estar en 3 charlas con ella. Entonces, por ejemplo, yo me hice un mapa en el que yo digo, bueno, los pasos de la monografía, debo tener un tema central, debo tener un subtema que es el que cada una está trabajando en sus categorías y eso me va a permitir pues tener como ese proceso hacia la monografía que es el objetivo. Esto me permite tener unos instrumentos que sería como el inventario bibliográfico y el RAE. Saber qué es esto, para qué me sirve, si no sé buscar en YouTube o buscar o preguntar, o sea, porque a veces nos dicen, vea, tienen que hacer esto y esto, y uno se queda como, bueno, pero después uno no va y busca esto para qué me sirve, esto para qué es. Entonces, después de esto, pues si yo sé qué es esto me va a permitir llegar a la construcción del estado del arte y lo que significa en sí. Entonces, me permite determinar la forma como ha sido tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento hasta el momento y cuáles son esas tendencias existentes y cómo buscar esa información. Entonces ya la profesora nos habló de unas bases de datos, nos entregó esos instrumentos que vimos. Entonces yo digo, bueno, entonces estoy acá. Ella nos dio el subtema, ella nos ha permitido tener los instrumentos. ¿Qué paso sigo? ¿Cómo, o sea, yo lo organizo de esa manera para poder como orientarme en el tiempo de las cosas que debo de hacer y para todo lo trabajo así. Un mapa de cómo empezamos a estructurar esa casa, dónde voy y qué sigue. Porque si yo no sé qué hice, entonces no voy a saber qué sigue. Entonces, respecto pues a eso que ya hablaba ahora, tener como esas bases y saber esas bases para qué me sirven y qué son, pues para mí son muy importantes porque eso me permite un antes y un después de haber tenido la oportunidad de tener el conocimiento que ella nos ha brindado. Entonces acá, en este espacio es donde mi compañero pues nos va a hacer como ese ejemplo de esas búsquedas y de esos rastreos para que ustedes los tengan más claros. Alexandra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profe nuevamente por la invitación y a la compañera por lo que nos acaba de mostrar.
Como lo decía la profesora Ana, pues no es cuestión de angustiarse a lo mejor por la inquietud que al inicio se manifestaba, de saber si vamos bien, si vamos por buen camino, y suele suceder en los procesos, pero eso hace parte pues de precisamente de la construcción que vamos realizando. Entonces, pues no sé si a lo mejor entre el orden del día que tenga propuesto y la profesora esté pues el espacio para mostrar en un momento, tardaría aproximadamente 15 minutos cómo hacer el rastreo de la información con la ficha y pues poder tener allí el inventario, profe, que a lo mejor facilitaría en este proceso que se está realizando. Sin embargo, como le decía la profesora, estamos aquí con el fin de poder acompañarles en este proceso, de poder orientar desde nuestras capacidades y pues aprender en conjunto. Entonces, no sé, la profesora ya me dirá qué paso seguimos o cómo va a estar el orden del día. No, me parece bien, si tú nos puedes compartir eso, excelente. Entonces yo ya cierro con la parte metodológica, o sea, que es la parte del método, de cómo se hace la monografía y algunos tipsitos de discusión, análisis y listo. Pues gracias, Perfecto. lo comparten muy bien. Listo, profe, me parece muy bien. Entonces, pues, con el fin de, precisamente, mi compañera hace un momento mencionaba algo muy importante y es de que con el éxito y realmente la contundencia del ejercicio que estamos realizando es a partir de la organización que tenemos, ¿sí? Y precisamente en eso consiste una monografía, en poder tener un trabajo sistematizado, un trabajo estructurado que precisamente nos permita al final hacer un escrito coherente a lo que queremos manifestar nuestra idea. Entonces, de acuerdo a eso, y teniendo en cuenta la línea de investigación, el interés o las categorías de nuestra monografía, no sé si lo están manejando de manera individual o si hay monografías de manera grupal, pero entonces es muy importante que tengamos en cuenta esas categorías. Entonces yo en este momento voy a compartir la pantalla. Si les parece bien, con el fin de que al finalizar el encuentro yo les pueda compartir esta información, por lo menos estas dos fichas que voy a presentarles, voy a ir copiando el correo electrónico en el chat. No sé si mi compañera puede ir organizándolo mejor ahí como un Excel para que ahorita los podamos enviar y puedan tener allí también la información. Entonces les voy a compartir la pantalla. Profe, a lo mejor una idea de alguna monografía frente a las categorías que podamos tomar como ejemplo. Sí, digamos Beatriz, puede ser Beatriz que tiene, o la que quiera, mentiras, las categorías que ellas quieran. Si alguien quiere, por favor, lo tomamos como ejemplo. Lina, ¿cuáles que son tus categorías? ¿Me recuerdas? Profe, nosotros estamos trabajando la inteligencia emocional. Y la otra categoría, tienen que ser dos. ¿Y cuál es la otra, Lina? Profe, no la recuerdo. Dianita, ¿usted recuerda la otra categoría? O si no, alguien que recuerde las dos. Pues no la recuerdo. Listo, pues es muy importante que esas categorías las podamos definir porque a partir de eso es que vamos a poder realizar nuestro análisis, a partir de eso es que vamos a poder empezar a estructurar la idea de la monografía. Entonces yo en este momento voy a compartir pantalla para que podamos visualizar cómo es el proceso y lo podamos hacer de una manera organizada, una manera breve y que no vayamos a recolectar datos que a lo mejor a futuro no nos vayan a servir. Entonces me confirman, ¿ya están viendo? Sí. Sí. Sí, Mauro. Listo. Entonces, profe, estábamos hablando de que una categoría podría ser, vamos, ahorita nos pone un ejemplo, la felicidad, búsqueda de la felicidad, cuando nos ponía el ejemplo de la persona acá de Manizales que viene haciendo sus búsquedas. Sí, Aníbal. Sí, muchas gracias. O me puede poner, por favor, ejemplo de dos categorías para que lo podamos hacer. Sí, pueden ser bienestar y la risa.
El sentido del humor, el bienestar y el sentido del humor. Perfecto. Entonces, en este momento les voy a mostrar cómo hacer esa búsqueda y análisis, rastreo de información. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Con el fin de que podamos, eh, pues tener de manera organizada el proceso para hacer el rastreo. Bueno, entonces, en este momento estamos en el navegador, entonces vamos a poner las categorías. La profesora nos decía que uno era bienestar y el otro era, profe, ¿me recuerda por favor? Sentido de la risa. Sentido del humor. Ah, perdón, sentido del humor. Perfecto. Siempre vamos a irlo separando por comas, bienestar, coma, sentido del humor, coma, revistas indexadas, coma, PDF. Y vamos a buscar. Automáticamente nos ha arrojado 42.500 resultados, los cuales tenemos ya pues un infinito de material para que podamos empezar a hacer ese rastreo de la información. Cuando hacemos esta búsqueda de esta manera, automáticamente nos lo está buscando en revistas indexadas, en publicaciones de artículos científicos y nos lo está enviando automáticamente a PDF. Quiere decir de que ya nos envía al artículo de publicación. No tenemos que hacer el proceso de registrar o hay veces de descargarlo para que lo tengan presente. Si vemos en la búsqueda que realizamos, nos aparecen revistas como Redalí, repositorios de universidades, UNIFE. Entonces, de esa manera podemos también tener la confiabilidad de que el rastreo que estamos haciendo es de información pues, que realmente sea importante y de carácter científico. Entonces, en este momento les voy a mostrar, no sé si es la misma ficha RAE que todos vienen manejando. En esta ficha RAE hemos tratado pues, de dejar los datos más específicos, los datos más importantes que se requieran. A partir de eso, pues se propone lo siguiente. En identificación de la ficha, que lo podamos caracterizar con algún número o alguna letra, como lo queramos nombrar. El nombre del documento es el título, tal cual aparece allí. En el autor, si es un autor, se coloca el autor. Si son varios autores, solamente se coloca el primero. El año de publicación, recuerden pues, de que en el momento de hacer el rastreo de información, la idea es de que esas publicaciones no sean superiores a 5 años, quiere decir de que a partir del 2015, en caso tal de que no las hayan, pues debemos de hacer allí la especificación, incluso también eso puede ser algún resultado a favor, ya que a lo mejor es un tema poco explorado, poco estudiado. En referencia, vamos a poner el link de la revista donde ingresamos. En el resumen, normalmente estos resúmenes de los artículos no son superiores a una página, entonces lo podemos copiar igual con el fin de que podamos tenerlo allí. La identificación con mi propuesta de investigación, en este caso de la idea de mi monografía, es precisamente pues cómo se relacionan, en qué sentido ese artículo que está allí publicado pues relaciona a mi intención. El tipo de estudio, profe, no sé si a lo mejor en la monografía se caracterice pues esta información, pero allí en el tipo de estudio se nombraría el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo mixto, las técnicas e instrumentos que se utilizaron, los resultados que tuvieron y las citas relevantes, que son los posibles textos que yo puedo, o en el momento que yo estoy haciendo la lectura de la publicación, posibles citas que yo en algún momento considere importantes que pueda relacionar allí. Incluso si puedo poner el número de la página, también para que en el momento que vayamos a hacer la citación, lo podamos hacer de manera más fácil. Bueno, Mauro, sí. perdón que lo interrumpa, la identificación con mi propuesta de investigación es en palabras propias, ¿cierto? Sí, es correcto, claro. Se identifica esa propuesta de investigación porque nombran allí cómo a partir de prácticas psicosociales se logra la felicidad en las personas, bueno, a partir de lo que encontremos en esa publicación, cómo lo identificamos con el interés nuestro. Por eso es muy importante que tengamos presente cuáles son las categorías de análisis y eso depende también de los intereses que tengamos en nuestra monografía.
Bueno, para eso también es muy importante, aparte de tener la ficha RAE, de que nosotros podamos atesorar, porque esto no solamente es una invitación, y qué bueno este espacio, como lo decía la profesora Ana al principio, de que podamos mirar si realmente queremos eso, o si queremos mirar otra opción de grado, bueno, mirar qué otra alternativa tomar, porque esta opción de esto que estamos haciendo en este momento y la invitación es a que no solamente sea nuestra experiencia para nuestro proceso del pregrado y ya, porque sabemos que la formación continúa y nuestra función como seres sociales, como psicólogos y intervención en comunidad, pues va a continuar. Entonces, que esa información la podamos seguir replicando. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que podamos atesorar esta información y para eso también se les propone esa ficha, ese inventario de investigación, con el fin de que ustedes precisamente, como lo dice su nombre, puedan tener ese inventario de los documentos que van rastreando, no solamente para la construcción de la monografía, sino en algún curso que veamos en estos 2 semestres o que ustedes hayan visto anteriormente y quieran ponerlo a cabo porque ustedes consideren que puede ser importante, lo pueden hacer. Entonces, en este inventario de investigación se coloca pues el nombre del autor, igual como les explicaba anteriormente, el título, criterios de selección y acercamiento a la propuesta de investigación, igual a como lo habíamos nombrado, podemos precisamente pues decir cómo se acerca, cómo se asemeja a lo que buscamos allí. La fuente y ubicación es el link de donde lo hemos extraído. La prioridad la podemos nombrar precisamente de acuerdo pues a esto, nosotros como lo caractericemos, esa prioridad la definimos nosotros como investigadores, la podemos nombrar como alta, media y baja, incluso si es posible lo pintamos con unos colorcitos, verde para alta, bueno, no sé, amarillo para media y rojo para baja, para que de esa manera nosotros también lo podamos clasificar. Y en el último apartado, en el eje de priorización o sistematización, son las categorías consultadas o las palabras claves que hayamos identificado. Es muy importante esos artículos y de la manera en la que les mostré hacer el rastreo, nos da la posibilidad de que podamos descargar precisamente esos PDFs. Resulta que como esto está precisamente publicado en revistas o en repositorios de universidades, esa información se está actualizando periódicamente. Entonces puede que hoy encontremos esta información, pero dentro de un año o el próximo semestre que necesitemos retomar, lo vayamos a buscar y ya no es set. Entonces también sí pueden sí pueden crear una carpeta en sus computadores, ir descargando la información y irla allí guardando, también pues sería genial para que ustedes puedan tener ese material allí. Y nada, pues eso es todo. Espero pues de que de esa manera también puedan tener una manera más clara de cómo hacer ese rastreo de la información y de esa manera poder ir estructurándolo. Muchas gracias. Vale, mucho gusto. Listo, profe Ana, no sé, de pronto Muchísimas gracias, Mauro. estamos pendientes. Bueno, entonces muy sucintamente, pues le agradezco mucho a Mauricio y a Alexandra pues por su disertación, por su invitación. Realmente lo que nos acaba de decir Mauricio es muy importante, o sea, llevar esas rejillas o esas matrices para organizar la información. Entonces, les voy a compartir aquí para que empecemos a comprender primero que lo que nos decía ahorita Mauricio, o sea, la monografía no hace parte, digámoslo así, como de un enfoque como tan ni cuanti ni cuali, sino que es una revisión documental. Entonces, todas van a tener esa misma parte. Entonces, nos vamos a empezar a centrar en lo que es el método de la monografía. Como ustedes bien recuerdan, cuando nos compartió Cristian Camilo el ejercicio de lo que es una monografía, entonces ustedes recuerdan que el objetivo o el fundamento de una monografía va a ser una disertación teórica. ¿Todos están viendo ahí la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Qué quiere decir una disertación teórica? Profe, yo no la puedo ver. Ay, sí, no sé. ¿Ustedes qué entienden Ahorita por le toca salir y volver a ingresar. A ver. Bueno, muchas gracias.
¿Quién me dice qué es disertación y qué quiere decir teórico? No, ninguna. O si Mauricio me puede apoyar, ¿qué entienden por disertación teórica? Bueno, profe, pues yo entendería por disertar que es como hablar, profundizar, opinar o de esa manera construir frente a algún tema. Cuando le añadimos la palabra teórica, precisamente estamos hablando de estos artículos teóricos o de estas fuentes teóricas que existen. Es a partir de eso poder generar nuestro aporte o nuestra conclusión a lo que se obtiene allí del material obtenido, bueno, no sé cómo nombrarlo. Muchas gracias, Mauro. Exacto. Es una disertación teórica, es construir un argumento, digamos, sólido, ¿a partir de qué? De 3 procesos. Entonces, el primero son los antecedentes. Entonces, vamos a hacer esa disertación, como les llama bien Mauricio, de opinar, construir, revisar una epistemología. Entonces, desde los antecedentes. Le vamos a sumar teorías. Y le vamos a sumar lo que nos dijo Mauricio de la opinión, pero entonces es mi postura crítica, porque la monografía requiere esta postura, o sea, yo no puedo generar opinitis, digámoslo así, porque como estamos haciendo investigación, entonces yo no puedo hacer eso, ¿cierto? O sea, como decir, no, me parece muy importante la felicidad. No, o sea, ¿cuál es mi postura crítica desde estos ejercicios? Entonces, antecedentes, todas esas investigaciones que ustedes van a rastrear, como decía muy bien Mauricio, no mayor a 5 años, que ustedes ya hicieron el ejercicio. Digamos, ahorita nos decía Lina que está trabajando inteligencia emocional, entonces netamente tiene que basarse en Goleman. Entonces va a empezar a conversar, entonces yo hago esa disertación teórica, llamémoslo así, poquito, poniendo a conversar. Vamos a poner a conversar estas 3 posturas. ¿Cómo las pongo a conversar? Entonces esa conversación yo voy a decir, bueno, Goleman nos dice que la inteligencia emocional es esto y esto, una persona logra ser emocionalmente inteligente con base en eso y en esto. Entonces hago todo un ejercicio, o sea, no es un marco teórico profundo, sino voy a extraer de esa teoría los conceptos fundamentales. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque tengo que poner a conversar esos 3 principios. Entonces, una vez que yo ya tengo claro el concepto, voy a traer estos antecedentes. Entonces voy a decir, las investigaciones realizadas o los rastreos desde la inteligencia emocional, que nos centramos lo importante en los antecedentes. Entonces, en las líneas teóricas y en los hallazgos. Eso es lo que nos interesa desde la investigación. O sea, ¿cuáles son esos hallazgos? Todo lo que las líneas teóricas es que nos van a decir esos antecedentes, digamos, para el caso de Lina, la inteligencia emocional desde la psicología o desde las ciencias humanas y sociales, porque la inteligencia emocional también la estudian las neurociencias, ¿hacia dónde van? O sea, ¿qué comprendemos por inteligencia emocional? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas? Desde la salud mental, ¿eso cómo se aplica? ¿Cómo se hace? Entonces, toda esa mirada y esos hallazgos, o sea, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional? ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Serán los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos? ¿De qué depende que una persona sea de inteligencia emocional? ¿Qué factores inciden, cierto? Entonces, yo tengo que tener muy claro eso para empezar a decir, bueno, si Goleman me dice esto, los antecedentes me dicen eso, entonces, ¿yo qué concluyo? O sea, la postura crítica personal termina siendo una conclusión muy profunda. Y aplicada. ¿Cómo la voy a aplicar? A la psicología. Entonces voy a decir que los psicólogos, ¿por qué debemos saber de inteligencia emocional? ¿Por qué nos debemos apropiar de estos fundamentos teóricos de estas líneas? A nivel de praxis, ¿qué debemos hacer los psicólogos? A nivel de investigación, ¿por dónde va la mirada epistemológica de esa categoría de análisis? Si a mí los hallazgos me están diciendo, por poner aquí un ejemplo, que la inteligencia emocional se fundamenta desde la niñez. Digamos, uno mira la teoría de Bowlby desde la confianza básica, cuando uno fortalece sus principios de confianza básica a partir de los 5 años en un niño,
pues estamos de alguna manera asegurando que va a tener una gestión emocional. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Entonces, listo. Entonces, los psicólogos estamos llamados a fortalecer esas confianzas básicas en los niños. O sea, que hay que hacer mucho ejercicio, mucha capacitación y brindar herramientas a las pedagogas, sobre todo a licenciatura infantil. ¿Sí ven? Entonces, empiezo a poner a conversar esos tres principios. No sé si hasta ahí he sido clara. ¿Sí? Sí, profe. Para mí hasta ahí va muy claro, muchas gracias. Muy bien, así hacemos esa construcción, ¿cierto? Que lo que vamos a llamar, que también se dice discusión-análisis. Entonces, eso es así. ¿Cómo logro hacer conversar estos tres principios? Los antecedentes, las teorías y mi postura. Pues leyendo, tengo que leer mucho, dominar, o sea, volverme una fuerte, teóricamente, si estoy trabajando esa inteligencia emocional, por seguir el ejemplo, yo tengo que ser fuerte, o sea, totalmente fuerte, no solo en Goleman, sino que dicen las neurociencias de la inteligencia emocional, que está diciendo Seligman de la inteligencia emocional, están diciendo, digamos, las terapias de tercera generación, que dice el mindfulness frente a eso, porque el mindfulness también lo investiga, está diciendo lo cognitivo-conductual frente a eso, etcétera, etcétera. Entonces tengo que dominar de alguna manera ese concepto, esa categoría de análisis, y la tengo que poner a conversar con la otra categoría, digamos, si fuera resiliencia. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver esa relación de la resiliencia con la inteligencia emocional? Los hallazgos de ambas, cómo los combino allí, y hago una conclusión muy fuerte sobre esa mi postura. Vuelvo y les digo, es de unas conclusiones muy críticas y sobre todo muy importante lo aplicado. Es unas reflexiones, esas aplicaciones muy desde la reflexión teóricas, de la reflexión empírica. Y sería pues todo este proceso de disertación teórica. ¿Cuántas hojas y cuántos? Pues las monografías deben ser cortas, o sea, deben ser máximo 80, 100 páginas, porque no se trata pues de hacer un mundo de entre más carreta mejor, como antes se creía, que yo les decía, no, ahorita todo debe ser muy concreto, y lo que buscan las investigaciones, porque todas las investigaciones lo que les interesa es generar nuevo conocimiento. Entonces, si bien con la monografía no estamos haciendo, digamos, una investigación en campo, pero es un fundamento teórico, nos tiene que dar una línea para poder generar estas aplicaciones. Como en el caso, digamos, de Lili, que su teoría es muy emergente, su categoría, que es la reminiscencia, es muy emergente. Entonces, esas son las posturas que va a hacer Lili, o sea, que realmente los psicólogos, o sea, debe haber unas cátedras desde las neurociencias que nos hablen sobre la reminiscencia. Si ella hace un análisis, aquí se podría hacer lo cuantitativo, una revisión de datos del DANE, digamos, en 2035, el 15%, el 25% de la población adulta mayor aumenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer los psicólogos frente a esa población adulta mayor? ¿Será que estamos preparados? Y considero que la reminiscencia puede ser una muy buena estrategia para fortalecer la salud mental de esa población. Ese tipo de análisis es los que tendría que hacer Liliana. Y los antecedentes, recuerde que los antecedentes no solo son teorías, sino que también son datos estadísticos, como en esas bases de datos. Digamos la que está... Profe. Perdón, chicos, yo les digo, digamos el que está revisando la felicidad. La felicidad, si ustedes saben, hacen investigaciones, hacen las ferias de la felicidad. Digamos, uno tiene que saber cuáles son los países más felices. Ruanda, creo que no, es un pequeño país que queda en India, que es el más feliz del mundo, y ellos son felices es porque saben manejar la muerte. Entonces, algo paradójico que uno dijera, bueno, ¿y qué pasa en ese país? Entonces, uno tiene que empezar a indagar en esas investigaciones, o sea, en esos índices. Se llama así, índices de la felicidad de países, que nos dice con base en qué hicieron estos índices. Entonces, de alguna manera esos antecedentes estadísticos hay que revisarlos acá en esta disertación. Dime, Linda. Profe, mi pregunta es entonces, los RAEs los realizamos en base en las dos categorías que estamos analizando, profe. Y claro, tiene que ser dos categorías, siempre. Pero siempre los RAEs, o sea, los RAEs que siempre vamos a hacer, ¿lo hacemos en base a los dos o en el principal que sería
la inteligencia emocional. No, con base a las dos categorías que usted va a poner a conversar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Un gusto. Bueno, entonces ya entendido esto. Bueno, antes de que recuerden, se me olvide, perdón, en ese momento les acabé de enviar por el chat un link. Ese link contiene, ustedes lo descargan, es el link de descarga, entonces por favor lo copian y lo pegan para que lo descarguen. Es un link muy interesante de un video que dentro de mi búsqueda lo encontré, que nos habla sobre una investigación, o sea, un docente de la UNAT hizo una videoconferencia sobre cómo la revisión sistemática de la literatura, o sea, en últimas, la revisión de antecedentes, pero es una persona muy práctica, muy clara. Entonces, van a ver ese video con detenimiento y se les van a aclarar también otras dudas. Entonces ahí pues se los dejo. Bueno. Hay que descargar la aplicación, profe. No, usted le da el link de descarga, le da clic y ahí me lo descarga. Y ya. Aquí está el link. Se la lleva y le da a descargar. Ahí mismo lo lleva a web transfer y usted le da y dice descargar y listo. Eso es todo. Antes, si también Mauricio y Alexandra lo quieren ver, también les serviría. Bueno. Una vez dicho esto, entonces vamos a hablar del método. ¿Cuál es el método? Una cosa es la metodología. La metodología parte de la ciencia y tiene que ver con el paradigma científico. Entonces la metodología nos está hablando del tipo de enfoque, los diseños, cómo fue el método para yo abordar ese objetivo o esas categorías o variables de investigación y las fases de la investigación, etc. Como esta es una monografía, nos vamos a basar solo en el método de ¿qué? La revisión documental. Ustedes no se tienen que preocupar de que entonces que tengo que hacer un diseño de investigación, tengo que mirar esos enfoques, las técnicas, instrumentos, no, porque ustedes se van a solamente basar en este método de revisión documental. Como este es el método, entonces, ¿qué quiere decir revisión documental? Su misma palabra lo está diciendo, o sea, que yo documentos los voy a revisar, a analizar, a reflexionar, a criticar, desde una mirada epistemológica. Esa revisión documental de sus tesis desde el método tiene que ser, como nos dijo muy bien Mauricio, muy organizada. En el sentido de esa rejilla les va a servir mucho. Entonces ustedes tienen que describir la revisión documental en qué sentidos. Primero, van a describir cuáles fueron las bases de datos que ustedes revisaron. ¿Cuáles fueron esas revistas indexadas? Siempre tienen que ser revistas indexadas. No indexadas, sino indexadas. Bueno, después de que ustedes nos cuenten, ¿cierto?, cuáles fueron esas bases de datos, qué revistas. En las revistas también hay que hablar un poco de los cuartiles. Que uno debe buscar siempre los cuartiles los más altos, que son el índice y los H, pues que son los índices que me dice a mí cuál es la revisión o cuánto, o sea, el H es un artículo, cuántas veces ha sido citado y cuánto tiene el rango. Entonces hay artículos que están en Scopus, están en unas bases de datos muy altos, entonces no va a decir, bueno, yo mire estos índices. Muy en general. Lo segundo que debemos mirar es la organización de la información. Esa información. Entonces yo tengo que decir cuántas tesis rastreantes, número de tesis. De qué países son. La tendencia. Los autores, ¿a cuáles son esos autores más citados? ¿Cuáles son los enfoques de esos estudios? Digamos, si yo estoy trabajando la felicidad, entonces esos autores que investigan esa categoría de análisis, ¿desde qué enfoque? O sea, más cualitativo, más cuanti, más mixto, o sea, de esos enfoques, esos paradigmas, ¿cómo lo están mirando esa categoría que yo estoy analizando? Tengo que contar cuáles son esos métodos más importantes de esas investigaciones. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son esas tendencias teóricas? Hacer como un resumen de todo lo que yo revisé. Y conclusión, o sea, a mí me van a decir en general, bueno, la felicidad
los países que más están estudiando esa categoría de análisis pues son europeos. Los autores más que están desarrollando ese tema son Carvajal, Cárdenas, bueno, docentes de las universidades, ¿de qué universidades? El enfoque que lo están revisando es más lo cualitativo, desde diseños no experimentales o diseños etnometodológicos. Los hallazgos que me están diciendo de la felicidad es que cada vez las personas están buscando más el ser, más que el tener, porque ya hay un burnout, porque ya hay mucho estrés, o sea, ya la gente está consciente, o tiene otros niveles de conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? Entonces me están dando unas tendencias teóricas de que necesariamente para yo trabajar la felicidad tengo que trabajar la conciencia. ¿Y eso quién lo estudia? Entonces el psicólogo está llamado a hacer una profundización mucho más allá de modelos de intervención, como si la conciencia lo estudia el psicoanálisis, lo estudia también el humanismo. Entonces, ¿qué debo empezar a comprender? Y digamos, desde el mindfulness, yo cómo miramos esa tendencia para abordar esa felicidad. Bueno, las conclusiones es que cada vez se han demostrado, digamos, hay investigaciones muy interesantes, como la que encontraron de la felicidad con los tibetanos. Los seres humanos más felices del mundo son los del Tíbet. Y ellos no tienen nada. O sea, ¿cómo logran ser felices? Porque ellos dominan su mente. De ahí es donde nace el mindfulness. Entonces hay investigaciones supremamente interesantes frente a eso. Listo. Una vez que yo ya organizo esa información y cuente cómo fue esas bases de datos, cuente como toda esa metodología de la investigación a la que yo revisé, también puedo mirar unos autores. Les voy a decir aquí que mis autores, mi marco conceptual, pues se basa en Goleman, se basa en Seligman, quienes son como hacen esas apuestas teóricas frente a esa categoría y definen esto y tal. O sea, pues la definen, yo tengo que empezar a contextualizar esas categorías, pero a nivel teórico. Y listo. Una vez yo haga esto desde el método, ya arranca la disertación teórica como tal, que se llama discusión y análisis. Y eso sería lo que ustedes tendrían que hacer este resto de tiempo. Y ya. O sea, que es muy importante que ustedes, los RADs que van a seguir buscando, pues los empiecen a organizar en esa matriz que nos dio Mauricio, que va a ser muy valiosa. Y ya empezarían a poner a conversar todos esos autores desde esa discusión análisis. Eso sería todo lo que tendrían que empezar a trabajar. Pero como les digo, esto tiene que ser uno muy organizado, ir clasificando de una vez la información, o a medida que yo hago esa matriz y luego ya la organizo en un documento. Eso sería hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ya para finalizar en febrero, según el cronograma que yo a ustedes les pasé, tendrían que terminar las conclusiones. Ya las pasamos en abril. O sea, yo les haría toda la revisión, ahí sí ya juiciosa la revisión. Les voy a pedir aquí mucho cuidado con la citación en APA. Recuerden que como eso es una disertación hay que poner muchos autores, tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos de que yo no vaya a hacer un plagio, pilas, porque todo eso lo pasamos por el antiplagio. Nada de copiar y pegar, todas las citas muy bien. Los invito a que revisen un poco de tutoriales de APA, porque a veces uno no maneja muy bien esto, entonces cuando son más de 40 palabras, como lo tengo que citar, que hay una cita de parafraseo, es diferente, una cita textual, contextual. Entonces en YouTube hay muchísimos tutoriales. Entonces, y cuando veamos Mendeley, en la última encuentro del semillero, pues también les va a facilitar mucho esa citación, porque Mendeley es así parecido a Atlas, que uno sube los documentos y él solito le va citando a uno. Pero entonces ahí sí les pido mucho el favor, que ojo pues con copiar mal o no citar adecuadamente al autor, porque si una monografía, un trabajo de grado, se pasa por antiflagio y cumple más del 30% de flagio, inmediatamente se descarta, o sea, ya no podrían hacer nada. Sí, porque estaríamos pues haciendo algo muy delicado pues a nivel de respeto de los autores. Entonces pues no va a pasar aquí, pero es bueno que, yo digo que hacemos flagio de pronto, no es porque no sabemos muy bien manejar esta zapa.
pero pues esa es la normativa que tenemos y debemos aprenderla. Cuando uno ya la aprende, pues ya no tiene ningún problema, ya sabe citar, pero es cuestión de uno dedicarse unos días antes de ponerse a hacer toda esta disertación teórica, que yo ya sepa muy bien cómo cito, vuelvo y les digo, cómo hago una cita textual, contextual, de más de 40 palabras, que yo ya voy a hacer frases, tengo que saber cómo cito muy bien videos, porque la APA nos da muy bien esa disertación allí. Listo. Y por último, entonces, mostrarles, pero yo les voy a compartir también una monografía, la vamos a mirar muy rápidamente, que muy amablemente Alexandra me compartió, que es de una estudiante de pedagogía infantil, quienes ellas optan mucho por esta monografía para graduarse como licenciadas. Entonces la vamos a mirar muy rápidamente, yo se las comparto también, se la paso a Beatriz para que ella se las comparta. Como yo los invité al principio, pues para este mes, la idea es hacer un título agradable, digamos, este está un poco largo, pero por lo general como son monografías, pues uno pone estado del arte o revisión teórica, revisión documental. Mire que son categorías, siempre son analíticas, siempre las monografías son categorías analíticas, porque vuelvo y les digo, revisión documental. No vamos a hablar nunca de variables, porque las variables son unas revisiones, unos datos cuantitativos. Entonces siempre uno puede poner aquí estado del arte, de la felicidad, o la búsqueda de la felicidad, una disertación teórica, la perspectiva de Goleman y no sé quién. Entonces, a eso yo me refería cuando yo les decía como un título atractivo. Entonces tiene pues su nombre, se hay que ir haciendo la portadita, lleva su tabla de contenido, entonces revisémosla así muy rápidamente. La justificación que yo se las pedí, los objetivos, el desarrollo metodológico, lo que yo les acabo de explicar, uno ahí expone cómo fueron esas búsquedas de bases de datos y la organización de todas esas tesis, cómo los encontré, qué países, autores, años de publicación, o sea, describir muy brevemente esa revisión documental, cómo está en su estado del arte. Se presentan algunas fichas RAES y está todos los análisis, que es lo más importante, y las conclusiones. Entonces, como mostrarles así muy rápidamente, bueno, aquí tiene la justificación, ella puso planteamiento del problema, pero en nuestro caso yo no les puse esta parte, pues porque como es una disertación teórica, pues no había un problema. Los objetivos siempre son desde la revisión documental, entonces ellas hicieron un poquito más porque ellas hicieron algo de campo, pero entonces en el caso de ustedes no hacen planteamiento del problema, entonces eso es lo obvio. Entonces el objetivo general pues siempre es hacer una revisión del estado del arte, de las investigaciones, identificar investigaciones, artículos científicos, siempre fuentes de información. Recuerde que las fuentes de información son primarias, secundarias y terciarias. En nuestro caso pues serían solamente secundarias y terciarias, porque nosotros como no hacemos trabajo de campo pues no tenemos fuente primaria. El desarrollo metodológico es lo que yo les decía, siempre es explicar esa revisión documental, cómo se hizo. Me gusta mucho como lo presentó esta estudiante ya egresada, porque nos hace un mapa conceptual, entonces pienso que si lo pueden presentar así también sería mucho más interesante. Mire que ella aquí nos cuenta, lo que yo les compartí un poco, de esas bases de datos. Digamos, ella revisó de Alner, Realic, Google Académico, Cielo, Scopus. Nos dice qué palabras clave tienen estas tesis. También vea los años, los criterios de selección. Bueno, entonces hace una parte metodológica muy clara de cómo fue esas búsquedas, cómo ella las realizó. Entonces me gustaría mucho que lo hicieran así, porque a uno le permite observar mucho mejor lo que yo les acabé de decir de los años, los autores, de las tendencias teóricas, de las fuentes de información, de las bases de datos. Entonces queda mucho más, no tiene que ser tal cual así, sino que ustedes ya organizan la información de acuerdo a lo que ustedes hicieron, pero es una forma muy práctica para uno identificar. Entonces aquí nos cuenta ella pues cómo hizo todo eso. Pero pienso que lo hagan así más sucinto, queda mucho más claro. Y los instrumentos ustedes también van a compartir,
que hicieron RAEs, cuántos RAEs hicieron, que hicieron también matrices de organización de la información como la que nos mostró Mauricio, entonces eso también hace parte de sus instrumentos. Aquí ya pone el ejemplo, pues, cómo fue el RAE. Recuerden que cuando yo les compartí, los RAEs no son estándar, sino que cada uno puede hacer su propio RAE, o hay universidades que no lo comparten, en nuestro caso, pues yo les pasé un RAE, pero todos tienen que tener la metodología de la investigación, o sea, todos tienen que dar cuenta de un título, de un año, de un lugar, de un problema de investigación, de unos objetivos, de un tipo de estudio y sobre todo los resultados, que es lo que le interesa a la investigación. Y ellas aquí, pues ya empieza a hacer su disertación teórica, digamos, ella aquí empieza a hablar de la categoría de ciudadanía, entonces empieza ya a abordarla, a ya hacer toda esa disertación teórica que yo les digo. Y eso es el grueso, ¿cierto? Entonces mire que ella aquí hace las citaciones, esta es, digamos, una cita textual de más de 40 palabras, entonces lo cita como tiene que ser. Recordemos que con APA, cuando hay varios autores, se utiliza esta, no I, sino no recuerdo cómo se llama este icono. Ese es el I cuando hay varios autores. Bueno, entonces esta es toda la disertación teórica que hace la estudiante, la egresada ya, en su momento estudiante. Ese es el grueso de su monografía, entonces como podemos observar, ella empieza pues, o también las invito mucho a que busquen por Google conectores, porque eso es muy importante, o sea, cuando ustedes terminan un párrafo, los párrafos también en APA no pueden ser mayores de 10 líneas, pero que sea, o sea, que este párrafo, que usted empieza con otro párrafo y que el uno no tenga que ver nada con el otro, no. Si ya rompemos la disertación teórica, voy a hablar de otra cosa, entonces uno debe poner para terminar, para concluir, siguiendo con otro tema. Entonces es muy importante que ustedes también tengan en los principios de cada párrafo no se me olvidó el nombre, esos hiladores, ¿cierto? Que nos permiten decir, bueno, por consiguiente, en este orden de ideas, siguiendo el ejemplo, si este autor nos dice, o sea, que sean unos conectores muy claros. Ustedes buscan por Google conectores y les salen una cantidad, le dicen conectores de la misma idea, de otra idea, de seguimiento de órdenes de orden secundaria de información, de orden secundaria, primaria, para finalizar, conectores de determinación, de conclusión, ¿cierto? Entonces ahí lo buscan. Entonces, bueno, mire toda la disertación teórica que hace la estudiante en su momento y ya ustedes harían sus conclusiones ya para febrero o marzo, para que ya pasen a los jurados y se hagan ya los últimos ajustes y ustedes puedan sustentar. Entonces ya las conclusiones macros, que ustedes también pueden ir avanzando en conclusiones, no quiere decir que entonces yo voy haciendo toda esa disertación y de último hago conclusiones, no, yo puedo a medida que yo lea una tesis, como yo les dije cuando les expliqué lo de revisión documental, que hay tesis que a mí me pueden servir para conclusiones, otras para el método, otra para la parte teórica. ¿De qué depende eso? Pues de la misma tesis en sí. Hay conclusiones muy buenas que hacen unas tesis, entonces yo digo, esta me sirve obviamente para no copiar y pegar, sino para pasarme o decir, bueno, en la conclusión que hacen los investigadores tales y pascuales en el año tal de la universidad tal encontraron esto, de igual manera considero que esas investigaciones o esas tendencias van hacia esa línea teórica y que como psicólogos a nivel en Chinchina hay que hacer esto. Es más, servir para esa parte. Entonces, la conclusión, también los invito a que vayan organizándola sucintamente de manera como ustedes lo van realizando en su disertación teórica y muy importante siempre nombrar las categorías tal y pascual, como siempre son dos, deben unirse, deben manejarse de esta manera y como yo les decía, las conclusiones deben ser más aplicadas y más críticas a los psicólogos frente a esas categorías qué investigaciones hay que hacer, cuál es la tendencia, porque una monografía trata de eso, de mostrarnos cuál es la tendencia del estado actual epistemológico de esos dos conceptos. Bueno, entonces hasta acá sería pues como este espacio. Saben que cuentan conmigo, con Mauricio. No sé si necesitarían más, pues yo los invito a que cuando vean este video que les acabé de compartir,
este link y lo descarguen, de verdad que van a aclarar muchas dudas porque es un docente, como les decía, de la UNAD, que es muy claro en esos ejercicios, son como 2 horas de información, entonces es más de práctica, ¿cierto? Entonces a medida que uno va primero manejando muy bien las bases de datos y sobre todo apropiarse, que yo las invito, de sus 2 categorías de análisis, que yo las tenga claras, que me gusten, y que yo le dedique un tiempo semanal a este tema para que no se me vuelva algo como tedioso y difícil. Entonces, hasta acá, muchísimas gracias. No sé si alguna tiene alguna duda. Profe, yo, Dime, Lili. profe, usted en la monografía que nos mostraba como ejemplo, cuando de la metodología en ese recuadro, entonces yo vi que hay una parte donde dice, referente a lo que nos explicaba Edwin, con el Excel de 5 años, media 10 años. Entonces, a lo que yo quiero decir, seguimos trabajando con revisión documental máximo con 5 años de antigüedad, o se puede hacer con un tiempo más atrás. No, solo máximo 5 años. Ella puso ahí algo ahí, no. Perfecto, profe. Solo máximo 5 años. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza mucho Bueno, profe. y eso es lo que nos dice, vamos, los RAEs, tiene que ser así, máximo 5. Si usted encontró una muy buena por allá, O sea que en este momento, profe, perdón, o sea que en este momento para nosotros clasificar la alta sería el año 2020, lo más reciente. sí, exacto, lo más reciente, pero estamos en su... ¿Cierto que sí? Así comprendí yo. Liliana, no, de pronto no quisiera generar confusión con eso. No, ese ponderado de alto, medio o bajo no depende a la calidad o a la revista en la que hayamos encontrado, ni mucho menos, no. Eso depende simplemente de la importancia que tenga ese tema en tu monografía, ¿sí? No lo determina ninguna otra cosa, no. Eso lo determina es tú, si me sirve para mucho, si me sirve para más o menos poco, si definitivamente pues me sirve pero muy, muy poquito. Por eso le doy la calificación de baja, pero eso precisamente lo haces tú. Perfecto, Edwin, muchas gracias. Me queda totalmente claro. Mucho gusto. Gracias, Edwin. Sí, yo también lo estaba tomando, le estaba entendiendo a Lili que si tomaba altura por los años, ¿sí? No, pues siempre es disertación teórica. No, porque yo hice la referencia, profe, porque pues de acuerdo a la monografía que usted nos enseñó de ejemplo, entonces lo relacioné inmediatamente con lo que Edwin nos había explicado. Yo dije, pero entonces por eso hice la pregunta para que me quedara claro. Y yo creo que a todas nos quedó claro. Listo. Entonces la invitación es que ustedes empiecen, pues la verdad, nuevamente a organizar su información. Las invito a que hagan un plancito, que ustedes mismas organicen sus horarios y empiecen a ser muy organizadas en el computador, las carpetas, con las tesis. Ustedes lo pueden hacer también, organizarlas por años, como yo los he invitado mucho. Organicen carpetas por conclusiones, por marcos teóricos. Uno dice, uy, esta tesis, la verdad, me dio la ruta teórica. Entonces, esas son las que uno necesita, porque uno las tiene que estar como rumiando, digámoslo así. El hecho que yo hago un RAE, no me queda solo claro, sino que yo tengo que estarla como rumiando, comprendiendo esos autores que me dice esa monografía, porque ella me da la ruta. Entonces, yo debo ir a los autores, leerlos, que me está dando ya esa ayudita, digámoslo así. Es ya cuestión de que ustedes empiecen pues con mucho ánimo y como les digo, si alguna de pronto en algún momento considera que no, que eso pues que no le queda el tiempo suficiente, pues ya toma sus decisiones. Pero que sea pues como ahora, que no diga, no, realmente eso no es para mí, no me gusta estar leyendo, no me gusta escribir, me parece muy complejo, bueno, pero vuelvo y les digo, es cuestión de organización y disciplina. Esa es como la clave. No sé si alguien más, ya le acabé de compartir a Beatriz la monografía, de ejemplo, para que ella se las comparta.
No sé si alguien más tiene alguna duda, inquietud, para que vamos. Profe, no, muchas gracias, muy clara la información. Gracias también a Mauro por compartirnos esas herramientas tan valiosas.